Hola pueblo caballista, hoy tengo la oportunidad de contarles la historia en Señor Juez de uno de los hombres más importantes en la historia de nuestro caballo criollo colombiano. 61 años, nacido el 28 de febrero de 1963, 22 años ejerciendo la profesión de juez de caballos criollos colombianos, administrador de empresas, con énfasis en mercadeo. El hombre se retiró 2 años y no aguantó. Dejó la libreta a un lado y después la recogió. Bienvenidos a conocer la historia del señor juez Juan Fernando Vázquez. Doctor Juan Fernando Vázquez, bienvenido al canal del Pueblo Caballista, hombre, qué gusto tenerlo Matador, con nosotros. ¿Cómo estás, hombre? Hombre, qué gusto tenerlo con nosotros, de verdad. Usted es un hombre que lleva 22 años en este cuento de juzgar a caballos. Difícil tarea esto. Esto es complejo, ¿no? Sí, esto es complejo y Usted entra con tapones en los oídos. llevo 22 oficial y como 4 por fuera antes de empezar, que juzgaba los chambonatos y juzgaba los festivales y cosas que organizaba de silla y algunas que se hacían aquí en el suroeste, sobre todo en Antioquia. ¿Quién podría creer que un hombre tan paisa, tan amante a la bandeja paisa, defensor de la tierra antioqueña por encima de todo, fuera pastuso? Y es una linda mezcla, es una linda mezcla. Mi papá nació en Yarumal, Antioquia, Enrique Vázquez Mejía, y mi mamá nació en Pasto. Mi papá vivía en Nueva York, trabajaba toda la vida con café. Le ofrecieron 2 ciudades para venirse después de vivir 6 años en Nueva York y le dijeron o se va al Cauca, pues, digamos al Valle, o se va para Pasto. Él no conocía ninguna de las dos y se fue para Pasto y allá llegó y vio una mujer que lo impactó por su belleza, por todo, y ahí se casó y ahí nació este personaje y mis 4 hermanos. ¿Cuál es su familia exactamente? Hábleme de ellos. Nosotros somos 5 hijos. Mi padre murió hace 6 meses, mi mamá se murió hace 7 años. Nosotros somos 5 hijos y yo me casé con Antonieta Medina Lara, que es bogotana. Mi hijo Matías nació en Bogotá y de ahí nos vinimos a ir a Medellín. Entonces tengo de todos los lados. De todo lado. Sí. ¿Sus hermanos también metidos en el mundo de los caballos o...? Mis hermanos les gustan los caballos porque a todos nos criaron alrededor de los caballos, pero el que siguió con los caballos fui yo. Mi hermano le gusta mucho la ganadería y mis hermanas, una de ellas montaba muy bien a caballo y fue la que montó pues a resorte cuando lo teníamos y lo sacaba, digamos, en las competencias de campeón, digamos ya como campeón de campeones o en el fuera de concurso, y en algunas oportunidades abrió plaza con el caballo y montó la yegua danesa. La danesa sí me tocó a mí montarla, resorte me montaban, pero adelante ahí del cachito de la silla de Ney. Qué bien. Casi todos los jueces, o la mayoría de ellos y con los que he tenido la oportunidad de entrevistar, tienen que ver con el mundo del agro, veterinarios, o tienen algo que ver, pero usted es administrador de empresas con énfasis en mercadeo, una cosa que a veces no empata mucho, además que ejerce las dos. Sí, a mí me parece, Julián, hasta bueno. Me parece, pues, independiente, yo creo que todas las profesiones son bienvenidas y todos los profesionales son muy valiosos. Cuando yo empecé a juzgar, creo que era el único que no era del mundo del agro. Y era muy diferente, digamos, el tema, como las conversaciones que a veces yo tenía con mis compañeros por el día a día de cada uno. Yo tenía que marcar tarjeta, yo tenía que pedir permiso, yo cambiaba las vacaciones mías con una compañía que trabajé mucho tiempo, hice un acuerdo con ellos por las ferias, entonces yo no tenía vacaciones como todos los empleados, sino que yo iba acumulando los días de vacaciones en las ferias. Entonces eso me dio a que yo pudiera hacer mi carrera como juez durante mucho tiempo, y la visión del mercadeo sobre los caballos me parece que hoy es vital. Claro. Vital. Y en algún momento quise hacer unas asesorías sobre mercadeo de caballos. No las hice por respeto a mi profesión de juez, pero me muero de las ganas. Sin ninguna duda.
A ver, esta historia arranca en las fincas cafeteras, ¿sí o no? Sí. ¿Cómo era un día en una finca cafetera con su papá y sus hermanos? Nosotros teníamos una finca que se llama, de donde nace el nombre del criadero Tongosoy, por mis abuelos. Tenían una finca en el sur, en Nariño, y llegaba digamos, no llegaba el carro hasta la casa. Entonces nos bajaban a un pueblo que se llama San Antonio, y de ese pueblo, o por el lado de Huesaco también, nos esperaban con los caballos y entrábamos 40 minutos a la finca a caballo. Ahí nace, sí, todo este mundo de los caballos, donde nosotros desde chiquitos veíamos a nuestros papás, nuestros abuelos, a la mamá, a las tías, a todos montar a caballo, y uno empezaba a tener sus yeguas y a tener su cuento, y ahí va naciendo este tema. De ahí mi papá, con ese emprendimiento que siempre lo caracterizó, empieza a seleccionar un poco yeguas y empieza a buscar dentro de los reproductores y empieza a traer reproductores buenos a la finca para hacer cruces, ir mejorando la calidad de las yeguas. Bueno, ¿tenía caballos de paso su papá? Caballos de paso toda la vida. Toda la vida. Sí. Finero, Finero. diagonal, finero. Finero, la única trotona que tuvo fue la yegua danesa, la madre de Danilo, y la yegua rebeldía trochadora galopera. Lo demás era finero de tradición, inclusive hasta el final muchas veces me preguntaba, siempre que yo iba a las ferias, me preguntaba por los caballos finos y me preguntaba por la gente de la región, que él se acordaba. Yo iba a juzgar una feria en Manizales y me decía, ve, y te viste con la familia Nichols, y me iban a Cali y me preguntaba por los señores que en la época de él pues todos tenían caballos, algunos siguieron con los caballos. La familia Klein en Bogotá, por ejemplo, él era amigo de ellos, y entonces habían hecho negocios y todo, y era muy particular. Después, cuando nos vinimos aquí a Medellín, yo llegué aquí como 6 años, 6, 7 años, ya muy diferente, porque ya él empieza con todos sus amigos y empieza con todo el mundo de los caballos, pero conservaba el criadero allá y traía yeguas a preñar acá y las volvía a llevar allá. ¿Por esa historia te gusta juzgar más el fino que otra cosa o no? Yo sí me crié en el fino, lógicamente pues por esa tradición, y sí me gusta por eso, porque era muy fácil para mí entenderlo, porque se vivía eso en la casa. ¿Te ¿me criaste entendés? con eso? Me crié con eso, pero a mí me gusta juzgar el fino, me gusta juzgar los caballos trotones, y me encanta juzgar los caballos trochadores. Trochadores. Sí. Vale, bien. Es que me quiero quedar en un pedacito que hablaste, o sea, no lo puedo dejar pasar. Uno no puede hacer la del que está pensando, que tiene las preguntas aquí, y el entrevistado le está uno contando que hay una historia bonita por echar. Usted era dueño de la danesa, la mamá de don Danilo, Sí. la hija la Diana. Sí. Llegó a criolla, que fue cruzada con un caballo rejoneador que trajeron aquí a Colombia. Sí, esa yegua, mi papá la compra Julián, después de que la yegua cría Danilo, cría la Dalila, cría el Tango. La yegua llega al criadero. Hoy, si vos vas al criadero Tongosoy, allá está la pesebrera de la yegua todavía. Yo estuve allá hace 15 días. Está la pesebrera de la yegua, todo lo que había. Y esa yegua es la única yegua. Después mi papá vende todos los caballos. Y por orden de mi mamá, que siempre han sido las que definen las cosas en la casa, no deja vender la yegua danesa. Don René Caballero Madrid, que fundó unas pesebreras con un restaurante en Bogotá, llegó donde mi papá a comprarle todos los caballos. Y él le decía, yo le voy a poner la yegua danesa como en una vitrina. Y mi mamá dijo, no. Los 2 últimos hijos de la yegua danesa nacen en la finca. Un potro con el caballo Resorte tercero, se llamaba Pacheco, todos los bautizaba mi mamá con nombre de actores, y Lida, que fue otra yegua con Resorte tercero. Pacheco se muere en la Feria de Tuluá siendo campeón joven de paso fino. Pacheco por Fernando González Pacheco. Exacto. Epa. Y la familia Klein, la mamá de Guillermo y el papá, fueron a comprarle a don Enrique el potro a mi papá en Buga, en Tuluá. El caso es que el potro se muere en Tuluá y mi papá no los quiso vender y le da un cólico al potro por la noche. Y ese potro caminaba hermoso. Tengo unas fotos muy lindas del potro, unos videos del caballo Resorte. Ese caminaba fino. Y la yegua Lida sí se dejó arrendar, no era buena, pero tenía pues mucha raza, y la compraron unos venezolanos aquí en Medellín. La yegua se fue para Venezuela.
es la yegua más cercana, digamos, de esa raza. Después yo tuve una yegua que siguió como en esas genealogías de resorte muy cerca, y digamos con ese par eran como el estandarte. Tengo una cosa muy linda que te la voy a mandar, es que tengo el resorte, el reporte original del caballo resorte tercero, número 1 de Asdecilla. De Asdecilla. Y lo tengo en el papel. Ave María, qué belleza. Sí. Registro sí, hermoso ese. Sí. Bueno, como se pueden dar cuenta, un hombre de caballo, de a caballo, juez de caballos, con todo el criterio para poder opinar de lo que tanto nos apasiona. Ahora bien, usted en ese mundo de caballos, dueño de la danesa, madre de don Danilo, su papá finero como un berraco, dueño de cafetales, ¿por qué le dio por juzgar caballos? Es que ahí la cosa no es tan fácil, ahí la cosa se empieza a enredar un poquito. Uno siempre, en las casas siempre hay sus ovejitas, ¿cierto? Las blancas y las negras. Yo era como de la oveja negra. De la oveja negra, me gustaban mucho los caballos. Yo me iba a vacaciones y yo me iba a vacaciones de pelado a la finca, y yo lo que hacía era meterme a las fincas a trabajar con esos caballos, a vender saltos. Yo vendía saltos, entonces le reportaba a mi papá nos ve muy, digamos, muy riguroso con la plata, con el manejo de la plata, entonces yo le reportaba esos saltos y él me decía, con estos saltos vamos a pagar el baño que estamos haciendo en tal finca. Entonces yo empezaba a ir a los almacenes, o sea, a comprar las cosas para terminar el baño, terminar el cuarto, las cosas así. Y yo empecé a andar con mi papá, él me llevaba todas las cosas que había de caballos, él turnaba a la familia, digamos, los hijos. A mí me tocaba la feria de Medellín, la feria de Manizales era de toda la familia, la feria de Buga era de mi hermano, digamos, esa era más o menos, digamos, las ferias que nos llevaba. Él iba a otras ferias y cuando yo venía a la feria de Medellín, yo me sentaba con varios señores amigos de él, Darío Calle, Fabio Ochoa, el otro señor, Tran, y yo me quedaba en el Coliseo. Él se iba, se volvía y yo me quedaba en el Coliseo, y estos señores decían, nosotros te llamamos a Juan Fernando, y entonces yo me quedaba anotando y me quedaba ahí, y era de esos niños que se dormían en las gradas del Coliseo y todas esas cosas, y ahí va uno aprendiendo, y me fue gustando, y empecé a organizar feriecitas en la finca con los primos y lo que todos hemos hecho, claro, ¿cierto? Y ahí fue naciendo como toda esta afición. Tenía una habilidad, digamos, de empezar a recordar caballos fácil y a identificar andares. Y ahí fue. Ahí te picó el bichito. ¿Recuerda qué caballos veía en esa feria de Medellín? Que usted mismo llegaba y apuntaba y decía por ejemplo, yo me monté mucho en el caballo Cerezo, en el caballo Anfitrión, vi el caballo Chica por primera vez, digamos, que me impresionó. Vi el caballo Danilo en la pesebrera, lo fuimos a visitar pues en una comitiva que invitaron a mi papá. El caballo El Arco, una tarde había un homenaje para el caballo Don Danilo, salían todos los hijos y salía la yegua danesa. Antes de eso la yegua fue declarada fuera de concurso. Mi papá le dijo a mi hermano Quique, vos te montás en la yegua para el fuera de concurso y Juan se monta para el homenaje. Y yo era el menor y mi hermano el mayor no se bajó de la yegua y se montó para el homenaje, y entonces yo me quedé berraco, y después la yegua salió y yo me monté en la yegua en el Guayaquilito a pelo y le hice allá su buen show a la yegua. ¿Te gusta montar, Sochalán? Me encanta. Y semanalmente monto, entre semana monto un día y monto los sábados. Qué belleza. ¿Y cómo arranca esta historia de ser juez entonces? Ya te empezó a gustar la cosa, pero ¿cómo en forma? ¿Tu papá se berracó? A él no le gustaba, mejor dicho, él tenía mucho susto. A él le gustaba, pero tenía mucho susto el ambiente de ferias, porque lo conocía mejor que nadie, mi mamá también, ¿cierto? Entonces el ambiente de ferias antes era mucho más pesado que ahora. Yo empecé en Asdecilla, que me empezaron a invitar a ir a diferentes, digamos, hacíamos chambonatos, que eran montados por los socios. Entonces yo montaba y después empecé, me acuerdo que con Clarita Izaza, que tampoco llegó a juzgar y le pidieron mucho que juzgara, y empecé con un grupo de señores de Asdecilla a empezarme a meter a la pista, y ahí fue cuando empecé como, digamos, que la gente vio como que había habilidad. Después se juntan dos señores que son Walter Vélez y Hernán de la Cuesta, el fundador de Yerbabuena. En esa época, don Hernán de la Cuesta, no sé cuál de los dos, Julián, me perdonan, pero los dos fueron presidentes de Asdecilla,
y yo estaba haciendo el curso del caballo que llamábamos en Aldecilla, la escuela del caballo, que se hacía un fin de semana al mes, sábado y domingo, era como una maestría. Ellos me nombran a mí director de esa escuela. Yo estoy 5 años en esa escuela invitando a todo tipo de profesores especializados en caballo. Tras yo hacía eso, el mismo Aldecilla vio que había un potencial en Juan y ellos me proponen que vaya a ser juez. Yo inicio y paro y Hernán de la Cuesta me llama un día y me dice, ¿usted va a seguir o no va a seguir? Estoy aquí con el señor Bernardo Vázquez y le dije, no, yo sigo. Entonces le toca el fin de semana y me mandaron para Armenia, después para Bogotá, no sé qué, y empecé y arranqué. Y hice ahí la carrera, decía, me impulsó mucho. Después Azocada me acogió también y empecé a juzgar mucho, digámoslo, empecé a hacer mi curso de aspirante y aprovechaba que en Antioquia había muchas ferias, había festivales y me llevaban a estas ferias como juez aspirante, iba a festivales y me llamaban de otras partes, iba y complementaba con Luis Fernando Rodríguez, Orlando Nieto en Bogotá, con diferentes jueces. Me tocó empezar desde Raúl Estrada, que también fue una persona que, estando yo en Pasto, trabajando, me acuerdo, después de la universidad, que fue mi primer trabajo, hice una feria allá y llevé de juez a Raúl Estrada. Y Raúl Estrada fue de las primeras personas que me dijo a mí, usted debería juzgar caballos. ¿Cuál era el referente tuyo en esa época? Había varios. Es que en la casa, esos jueces iban a las casas antes, o sea, esos jueces llegaban a las casas de los criadores muchas veces, almuerzos y todo tranquilo. Yo conocí, o sea, por la casa pasaron don José Joaquín Quintero, por ejemplo, a mí me tocó, que fue a la casa, pero don José Joaquín Quintero hizo una cosa. Una vez hubo una feria en Armenia, fue como mi segunda feria o tercera, y a Jorge Eduardo Duque y a mí nos mandó Bernardo Vázquez a juzgar con Andrés López. Creo que Andrés también era su primera feria. Andrés y yo nos juzgamos parejo. Y llegamos a esta feria y nos alojaron en una casa al frente del Coliseo, en la finca que tenía don José Joaquín Quintero al frente del Coliseo. Nosotros nunca supimos hasta después que uno entiende por qué la gente hace esas cosas y por qué los viejos muchas veces llegan a viejos con esa sabiduría, nosotros siendo pelados. Y nos alojaron ahí y uno decía, porque queda cerca al hotel. No, don José Joaquín nos veía, nos oía y por la noche nos resumía la feria y nos hacía exámenes y él preparaba la comida y todo. Y Jorge Eduardo y yo, como al tercer día nos dimos cuenta y dijimos, hombre, lo que estamos teniendo con este señor aquí es un máster en juzgamiento. Y fue impresionante. Me parece que Raúl Estrada también tuve la oportunidad de verlo mucho, un hombre muy conocedor. Tuve la oportunidad de juzgar con Jorge Vergara, con Pedro Antonio Uribe, digamos de estos jueces de aquí, Gabriel Ocampo, Renato Espinal, Luis Calvaldarriaga, Luis Fernando Rodríguez. Y de los de hoy, por ejemplo, con Ángela, Martín Emilio Vélez, Mauricio Camacho y Alejandro Mendoza, yo fui aspirante de ellos. Aspirante de ellos, sí, pupilo sí, de ellos. Sí, por eso es que Mauricio es mayor que yo, aunque no lo crea. ¿Cuál era el más hábil de la época? En Laboratorios Farbet nos apasiona el bienestar animal y estamos comprometidos con el cuidado del medio ambiente. Hoy te presentamos nuestra línea de productos veterinarios fitogénicos, diseñados especialmente para brindar naturalmente el mejor cuidado a tus equinos. Nuestro compromiso es acompañarte con calidad y responsabilidad, supliendo las necesidades nutricionales de tus ejemplares. Con Natural Grow y su exclusiva fórmula, les aseguras un adecuado crecimiento, desarrollo y performance. Tus ejemplares se merecen lo mejor. Por eso Natural Veterinary te acompaña y da seguimiento a cada uno de los requerimientos de los animales. Con Natural Grow y Natural Veterinary hacemos parte de tu equipo.
No, hábil Luis Fernando. Sí, ¿por qué? Porque Luis Fernando tenía una habilidad natural para expresarse, ¿cierto? Pero que me haya descrestado a mí, por ejemplo, en cosas, me pareció. Jorge Vergara tenía una habilidad muy buena para ver los caballos de andares compuestos. Y había un hombre que pasaba desapercibido y que uno no, pues siendo un aspirante, lo veía uno como que no le prestaba mucha atención a las cosas. Pedro Antonio Uribe, qué conocedor. Lo que pasa es que Pedro Antonio era un hombre, un carácter muy difícil, no aceptaba a todos los aspirantes, era un hombre muy llevado de su parecer, pero un hombre con un conocimiento impresionante. Y cuando quería meterse en una pista, él lo dejaba que usted actuara. Y de pronto entraba una competencia interesante y le decía, negrito, esta la llevo yo. Y la llevo yo con su sombrero así en medio lado, su ponchito, su cigarrillo todo el tiempo. Y ubicaba a los caballos de una manera impresionante. Impresionante. Sí, sí. Qué crack. Qué crack. Volvamos a Armenia. ¿Qué sentiste ese primer día en Armenia? Cuando te dijeron, bueno, anda de silla, anda juzgada. Sí. Armenia era Armenia en aquella época. Armenia era Armenia y teníamos, me parece muy bueno porque me acuerdo que fue una feria grande, buena. No fue una feria fácil y yo me acuerdo la primera vez que a mí me soltaron el micrófono, digamos, o sea, ya como juez, que fue una vez aquí en Medellín, en una expo finca con Martín Emilio y Ángela, y yo desbaraté el caballo que iba de reservado. Entonces me acuerdo que Martín Emilio me dio ese consejo y me dijo, no desbarates nunca porque posiblemente ese caballo después te llegue a reservado. Y en Armenia me acuerdo que ya llegué con esa preparación. ¿Desbarataste entonces, el caballo reservado? ¿Es que hablaste mal del caballo sí, que quedaba reservado? Que quedaba reservado. Claro. Entonces uno decía, después le toca a uno dar el reservado y uno ya con ese caballo desbaratado. Me acuerdo que llegué a Armenia con esa prevención, como con esa enseñanza y me puse como pila sobre eso. Pero en Armenia era muy cuidadoso de usar las palabras porque don José Joaquín anotaba las palabras. Entonces él llegaba y sacaba una libretica y empezaba a anotar. Y después nos decía, ¿usted qué quiso decir con manoteador? ¿Usted qué quiso decir con que ese caballo va ladeado? Y cosas así. Él era un hombre de pocas palabras, pero cuando él hablaba había que ponerle mucho cuidado. Y nos enseñaba. Y entonces nosotros teníamos que cuidar mucho eso. Vale, de aquella época, ¿qué caballos juzgabas? ¿Que te acuerdas que te tocaron competencias duras, difíciles? Sí, pues de todo, pero digamos, pues a mí me tocó toda la carrera de mensaje, ¿cierto? Por poner pues caballos, uno puede poner caballos de actualidad y no de actualidad. A mí me parece que el caballo mensaje fue un caballo muy, muy trascendental. Me tocó ¿Te tocó el tango mensaje aquí en Medellín? El tango mensaje sí. Aquí en Medellín. ¿Qué pasó ese día? Eso sí es, para mí es la bombonera. Sí. Sí, es la bombonera de los caballos. Yo creo que igual como lo que pasó un día con el caballo Caín y con el caballo aquí en Las Flores, Tifón, fue algo muy similar en cuanto a la emoción del público, pero esta competencia tenía algo que tenía un atractivo. Un caballo que venía campeón mundial, con 2 campeonatos mundiales y con un récord sin haber perdido, y se enfrentaba a un caballo que no había salido a pistas en los últimos 2 o 3 años, que también era campeón mundial y que era su papá. Era el papá. Y entonces se enfrentaron ese par de caballos. El caballo Tango entra por donde salían los caballos del Aurelio Mejía, Resaca se montó en ese caballo y Mario en el caballo Mensaje. Estábamos Jorge Eduardo Duque, Alejandro Mendoza y yo. La gente se paraba en las rejas del Aurelio Mejía y le hacía así. La gente desde las tribunas, eso era una locura, Julián, eso era una locura. Esos caballos pasaban por la tabla y yo todavía me erizo de ese momento de darle gracias a Dios que nos dio la oportunidad de vivir esa competencia. Una de las competencias más emocionantes. Hoy me parece que hay muchos caballos descendientes de estos 2 caballos, pero en ese momento esos 2 caballos caminaban muy lindo. Con seguridad la gente puede ver esos videos y decir, es que hoy caminan mejor. Si esos caballos no hubieran caminado así, los de hoy tampoco caminarían así. Y posiblemente. ¿Fue unánime? No. No. Fue 2-1. ¿De verdad? Sí, fue 2-1 y yo me fui con mensaje. ¿Te fuiste con mensaje? Yo me fui con mensaje porque en la prueba individual le di un detalle al tango. Y después don Macrovideo, don Héctor Barriga nos hace un regalo a Duque, a Mendoza, a mí, buenos amigos, y nos manda los 3 los videos.
Y después un día nos reunimos los tres y nos moríamos de la risa de haber vivido eso y de cómo lo calificamos. Y entonces uno de ellos me dice, oiga, Juancito, tenía razón. usted tal vez tenía razón. Y entonces yo el problema era que mensaje pescaba. Claro. Sí, y ese era el tema, pero eso es impresionante. Eso es impresionante. En la misma feria fue la famosa competencia de los tres moritos, de los tres moros finos que nos montamos. Nos tocó montar en unos caballos ya mayores y no definíamos. ¿Qué eran? Nos tocó montarnos en el caballo Éxtasis. ¿Éxtasis? Éxtasis, el Satélite, y el caballo que montaba Nacho, el Escorpión, creo que llama el Trébol, creo que se llamaba este caballo. Ajá. En esos tres caballos, muy difícil, yo sabía que Jorge y Alejo montaban muy bien, yo me tenía confianza, no era muy fácil la decisión, cada uno tenía un caballo distinto, eso se notaba. Les hicimos unas pruebas y yo seguía viendo que ellos se quedaban parqueados. Cuando vino, no me acuerdo si el director técnico era Álvaro Mesa, no me acuerdo quién era, yo le dije, hombre, yo no tengo caballo, a mí me toca montar. Y cada uno, efectivamente, después hablamos y cada uno sí tenía un caballo distinto, lo que pensábamos, y montamos y tuvimos unidad. ¿Quién ganó? Éxtasis. Éxtasis. ¿Por? Era un caballo mucho más de silla cuando nos montamos en él. El caballo Satélite era muy bueno, pero tenía un detallito que no nos dejaba tranquilos, y el Éxtasis muy bueno. Con el Éxtasis hay una historia muy buena porque nos montamos Alejandro Mendoza, creo que coge el Escorpión de primero y yo cojo el caballo Satélite. Y Duque se queda parado y don Álvaro le dice, usted no va a montar. Entonces, como don Álvaro Atahualpa era un hombre bajito y Jorge Eduardo Duque un hombre alto, pues él dijo, yo espero los amarros de ellos. Y dijo, no, aquí están los míos. Y se abrió el saco y era que don Álvaro ponía los amarros aquí. Entonces ya se montó y ya salimos los tres en los caballos. Demasiado bueno. Sí. Es difícil, o sea, yo veo que hoy en día dicen, pero ¿para qué montar? O sea, no hay necesidad de llegar allá. ¿Eso debería seguir existiendo? Pues existe, pero es poco común verlo. Poco común. Yo creo que los jueces deben montar a caballo, pero no es necesario que monten en la pista. ¿Me entendés? Entendido. Es decir, sí, un juez debe montar a caballo. En cualquier momento le va a tocar. Pero es muy difícil llegar a montar en la pista. O sea, nosotros esa vez, porque eran tres caballos mayores, digámoslo, ya eran unos caballos que uno decía, bueno, estos caballos pues tienen una condición, yo no me montaría en caballos jóvenes. Y me parece que es muy difícil porque vos te enfrentás a una situación muy complicada. Mire, a mí me tocó en una feria de las flores Carlos Londoño, que es un hombre de silla impresionante, Jorge Eduardo Duque y Juan Vázquez, los tres estábamos juzgando, viene el caballo que se llama, viene el caballo cónsul de la Gran Dinastía y se encuentra con el edecán de Saloma. El edecán de Saloma montado por Gabriel Martínez, sí, señor. Y Maravilla. Campeón nacional, y Maravilla en el cónsul. María. Se enfrentan ese par de caballos aquí y yo me acuerdo que Voltea y Duque tenía una excusa médica porque no podía montar a caballo, había tenido una enfermedad en esos días. Entonces estábamos Carlos Londoño y yo, volteamos los caballos estaban en su apogeo y dijimos, esto va a tocar montarlo, y nos montamos en los caballos. Yo me acuerdo que cuando llegamos a montar los caballos, Maravilla nos esperó con los amarros en la mano y el caballo cónsul tascado así hermoso. Y Gabriel montado en el caballo, ¿sí se van a montar? Yo apenas Gabriel dijo eso, dije yo, ay, por Dios. Y yo vi que Carlos Londoño le cogió los amarros de una maravilla y dije yo, vea el que me dejó. Entonces yo dejé que Carlos Londoño saliera adelante, eso sí, en ordencito los dos, yo me fui detrás en el caballo Talibán y yo no sentí ese caballo de nada. Con todo respeto, y ahí se ve la calidad de montador que es Gabriel Martínez, le da un campeón nacional de caballo. Edecán. Porque dijiste yo Talibán, es Edecán. Edecán de Saloma. Y yo con ese caballo, y yo decía, yo no siento este caballo, pero yo doy la vueltica y lo entrego. Di la vueltica y lo entregué y me monté en el cónsul. Me acuerdo el primer impacto de montarme en el cónsul. Fueron dos cosas las que sentí. La primera es que ese caballo me puso la cabeza aquí. Hermoso, ese caballo se engatillaba hermoso y puso aquí. Y en esa época se empezaron a usar las riendas blancas como más gruesitas. Maravilla las tenía muy... Y yo cogía las riendas y yo lo que salí, me acuerdo de que salí de Coliseo desesperado a buscar dónde comprar las riendas. Entonces me monté en el caballo y salió ese caballo aquí encrespado muy bueno. Y yo dije, qué diferencia tan grande. Listo.
yo di la vuelta y yo vi que Carlos Londoño intentó meter al talibán a la tabla y el caballo se le abrió. A Edecán. A Edecán, y el caballo se le abrió y lo volvió y lo trajo a su puesto. Ganó el cónsul. Fácil. Ese día hablábamos nosotros. Digamos, vea lo difícil que es de montar este caballo. Campeón nacional, ganándole a todos los caballos y no fuimos capaces. Y Carlos Londoño es un hombre muy de a caballo y muy de silla. Y ninguno de los dos fue capaz con ese caballo. Le reconozco a Gabriel y a Maravilla en ese momento, esos par de montadores, ese par de genios allá en la pista, y nosotros ahí dando, pues, haciendo lo que mejor podíamos, pero nadie lo puede hacer mejor que el Chalambo, de verdad. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. ¿Cuál es el escenario más difícil para juzgar? ¿En qué feria sentiste que pesaba juzgar? Los agroexpos son difíciles. Sí. Son difíciles. A mí me tocó un agroexpo que hicieron una fórmula y es que todos los días cambiaban el tercer juez. Nos tenían a 2 jueces invitados que eran Jorge Eduardo Duque y yo. Y todos los días nos cambiaban de juez. No era fácil. Me parece que en Agroexpo se reúne mucha gente. Llevan caballos muy buenos. El título de Agroexpo es un título muy importante y daba mucha dificultad. Me tocó juzgarlo y me ha tocado varias veces y con todos los compañeros y amigos y ha sido difícil. Agroexpo es una feria difícil por la calidad. Yo creo que el público está muy cerca y es una feria bastante exigente. Vale. ¿Cuál es el día que conociste el éxtasis juzgando a caballos? Muchos. Yo creo que una vez Te que había vimos... emocionado con Tango Mensaje, pero deben haber Tango varios. Mensaje, no, hombre, Ave María, vimos una vez una Copa América con ese caballo tártaro, que ese caballo parecía en el aire. Contra el símbolo. Contra el símbolo, el tártaro, contra una vez que vimos el día que conocí al caballo Tormento en una feria en Buga. Y yo digo que ese día conocí la claridad del fino. Ese caballo Tormento apenas se montó por la tabla, eso fue una locura. El día que nos tocó el Tormento del Dulce Sueño en una Copa América, increíble también. Momentos, unas yeguas trotonas y el momento de la yegua gitana en Medellín. Ese momento fue muy particular. Sí, sí, fue muy bonito. ¿No era fácil? No, no era nada fácil. Yo cuando fui, yo escojo cómo he hecho los caballos. Yo espero que nunca salga una norma que le obligue al juez a decirle usted debe empezar por el campeón o debe empezar por el quinto o no. Yo creo que eso es del juez. Yo me acuerdo que cuando yo iba a explicar esa competencia, yo tenía las 5 yeguas. Y yo vi y yo dije, yo voy a echar la yegua primero. Si yo echo la yegua primero, con los atributos que la yegua había presentado, para mí me queda más fácil poner una yegua que hizo todas las cosas bien y mostrarles otra yegua que hizo las cosas bien, pero que no tiene el nivel de esta en la ejecución, que era lo que pasaba en ese momento. Y yo sabía que la yegua tripleta estaba con Alescano y que todo Medellín con ella y yo dije, viene Alex Herrera con esa yegua gitana desconocida para todo el mundo aquí y llega a esa yegua y se come el coliseo. Cuando yo empecé a hablar, la gente se para de los palcos y empieza a quitarse y Alex se quita el sombrero, Alex Herrera. Y la gente era como una ola, pero no provocada, sino que la yegua llevaba la ola. Yo me quedé callado. Yo no seguí hablando, yo me quedé callado. Es la explicación más corta y más bonita que yo he dado. Porque me parece que dejé que el público disfrutara. Y muchas veces el juez se extiende mucho y para la emoción del público. Hay que dejar que el público vibre en la emoción. Y una cosa muy importante, Julián, es que la gente sabe mucho de caballos. Ahora en estos años sabáticos sí que me he dado cuenta de eso yo. De acuerdo. Impresionante. ¿Qué es lo más difícil de juzgar caballos? Lo más difícil de juzgar caballos es seleccionar. Yo digo que el FA que uno hace, por ejemplo, que es una selección, uno se lo aprende a los abuelos, yo se lo aprendí y a los papás. Yo aprendí cuando mi papá entraba en las yeguas de cría y él iba seleccionando las yeguas y seleccionando potros. Por ejemplo, es difícil la emoción de la gente, es difícil clasificar los caballos primero para las siguientes rondas, el FA, después coger los caballos y poner en su prueba individual. Si uno en la prueba individual
todavía no tiene claro el orden de los caballos, va a sufrir mucho en las comparaciones. ¿Por qué? Porque se va a tener que pegar de algunos detalles que no alcanzó a percibir en la prueba individual. Entonces ahí era muy importante ver ese momento clave de la prueba individual para poder uno ya tener una idea de cómo iba a poner los caballos en orden dentro de la prueba. ¿Estás de acuerdo con que los jueces hablen? Es una prueba, se ha hecho una prueba piloto, los tableros desnudan un poquito las diferencias que hay entre algunos jueces y eso confunde un poquito a la gente, a veces la gente sale berraca. Entiendo que, digamos, la independencia en el criterio para juzgar sea bastante importante, pero también cuando alguien dice, pero mi caballo, un juez lo puso primero, segundo y otro no le dio cinta, queda uno como en las nubes. Sí. ¿Cuál es la solución para eso? ¿Hablar con los jueces o cuál es la solución? ¿Te gusta hablar con nosotros? Premex, nutriendo posibilidades juntos. Lo que necesita un caballo de alto rendimiento para darlo todo en la competencia es un balance de nutrientes e ingredientes de alta calidad. Y Brio Adultos los tiene todos. Presentación texturizada, maíz extruido, alta inclusión de aceites vegetales, con simbióticos y antioxidantes. Suministra a razón del 1 al 1.25% del peso vivo, repartidos en mínimo 3 raciones al día, no más de 2 kilos por cada ración. Siempre es ofrecer forraje y agua a voluntad y Brio sales según indicaciones. Brio Adultos, para darle rienda suelta a toda su energía. Yo nunca, o sea, a mí cuando me hacen esta pregunta siempre contesto lo mismo. A mí nunca me tocó juzgar hablando con los, nada. Es más, cuando yo estaba haciendo el curso, cuando yo empecé a hacer el curso, hubo mucho juez que se retiró por ese formato. Y yo me acuerdo que una vez don Luis Fernando Rodríguez me dijo en una feria, ¿cómo las tiene, negrito? Y le dije, Juancito, me dijo, y le dije yo, vea, yo las tengo así. Entonces me dijo, en la próxima yo le muestro cómo y me dijo la metodología, digamos que yo más o menos aplico, y me mostró que es su metodología, porque me dijo, usted está haciendo esto, ¿cierto? Y le dije, sí. Me dijo, en la próxima las vemos juntos, y en la próxima las vimos juntos. Yo le dije a él, me gusta, si estamos, pues, digamos, usando una metodología similar, lo que pasa es que a mí no me gusta conversar. Le dije yo, okay. A mí me cuesta mucho, por ejemplo, cuando estoy con un aspirante, ponerme a hablar con él en la pista. Es por concentración. Ahora, para explicarle al público, yo pienso, Julián, mire, yo una vez me encontré una señora, una persona que trabaja con fequinas, pues, del cuerpo técnico y de cosas de esas, y me dijo una vez en una feria, salíamos de una feria de una Copa América, y me dijo, esos tableros de ustedes parecían copiados. Estaban Henry, Jaime Benavides, Carlos Londoño, Duque, Juan Vázquez y éramos, bueno, Camacho. Y Camacho. Y ella dijo, esos tableros parecían copiados. ¿Qué pasa, Germán? ¿Qué pasa, Julián? Yo creo que a veces es importante el balance de las ternas. Okay. Y para mí eso sí, yo he sido como, yo no estoy de acuerdo con el sorteo. Ok, está bien, está bien. Es un tema que se debate mucho. Se debate mucho. Y está bien tu opinión. Al final de cuentas, de acuerdo, juzgaste y aprendiste a juzgar en una época en la que no se conversaba con los jueces. Pero me hablaste de una metodología, ¿me la puedes explicar?
¿Cómo La juzgas un metodología es, digamos, la metodología es, usted tiene que coger en el formato inicial en el FA y seleccionar caballos que a usted lo impacten. Es muy difícil que a usted le traen 30 potrancas trochadoras y usted escoja las mejores, pero sí escoge las que le impactan. Tiene otra oportunidad, digamos, cuando empiezan a girar ellas, usted coge lo que le impacta. Después tiene un tiempo a solas con ella, escoge de esas que le impactaron si realmente sí son las que habías escogido inicialmente. Si son, pues llevan 2 punticos, por decirte algo, ¿cierto? Cuando ellas entran a la prueba individual, yo hago un listado de las 30 potrancas, voy haciendo un círculo cada vez que una de las potrancas va haciendo su prueba individual y pongo una característica que me guste y si hay una falta. Por ejemplo, se barre en el 8, entonces barre, listo. Y una característica natural, clásica, cómoda, alegre, briosa, algo que cuando yo esté ya en la prueba, digamos, ya tengo mi prueba, tengo mi FA, mi F2, mi F1, tengo un recurso y es que tengo una nota de algo que yo vi que me ayuda a clasificarla en la ubicación y a escribirla en la característica. ¿Sí? Entonces escribo, la primera que veo la escribo en la mitad de la hoja, el número 1 lo escribo en la mitad de la hoja, la que viene, si es mejor que ella iría arriba o si no es mejor la pongo abajo. Entonces empiezo a construir un Estralandia, ¿cierto? Como un Lego, Julián, como un Lego. Y se van poniendo las potrancas. Poquito a poco. ¿Tienes amigos Sí. en los jueces? Sí, Ave María. Tengo unos amigos queridísimos y ¿Quiénes? tengo a Luis Eduardo Vargas Tobar, Lucho Vargas, personaje. Tengo una persona muy especial porque empezamos la carrera muy a la par juntos y nos hemos ido pues como volviendo muy amigos, que se llama Jorge Eduardo Duque. Tengo un hombre que empezó la carrera después que yo y nos volvimos muy amigos porque tenemos unas características particulares en la personalidad que nos identifica, que se llama Jaime Benavides. Sí, lo iba a Sí. Nosotros somos muy amigos, Carlos Londoño es un tipo muy amigo, nosotros inclusive, le voy a decir, nosotros tenemos diferencias grandes a veces en la pista y esas diferencias han fortalecido más la amistad. Alejandro Mendoza es un tipo con que uno habla delicioso y hablo de caballos y no he dejado, María Consuelo, Ángela, con el mismo Henry en algunas ocasiones, Carlos Betancourt, por ejemplo, que no juzga mucho, también hablo con él. Digamos a Alejandro Mesa, nos gusta a veces hablar de cabalgatas y tenemos el mismo gusto para cierto tipo de caballos y nos gusta hablar mucho cuando tenemos por ahí caponcitos bacanos y tal y nos mandamos la foto y nos molestamos. No, yo creo que es libre, yo creo que es bonito tener esos amigos en el mundo de los caballos porque al fin y al cabo vos pasás mucho tiempo con ellos. De acuerdo. Y uno tiene que estar cómodo. Has juzgado chalanería, has juzgado mundiales, has juzgado ferias de flores, nacionales, Copas América, Agroexpos y hasta festivales y chambonatos, me lo has contado. No nombremos uno de esta época porque sos juez actual y pues no estaría bien, porque la gente de pronto hasta no lo ve bien, pero sé que sos humano y me podrías contestar con uno de la actualidad. Pero uno ya retirado, el caballo que te impresionó, se montó a la tabla y dijiste, este caballo se me quedó toda la vida en la memoria. Prodigio. Sí, ese sí, el papá de los pollitos. O sea, el caballo Prodigio, inclusive la sanción más boba que yo he tenido en mi vida, la tuvimos Ángela, Henry y yo. El caballo Prodigio en una Copa América, llegamos los 3, ese caballo estaba volando, se enfrentaba con todos los caballos buenos de ese momento, el caballo venía pues de ser campeón nacional y un montón de cosas, llegó y hizo el 8, muy bien hecho, que era donde el caballo fallaba, hizo la serpentina, muy bien hecha, para nosotros había hecho la mitad y ninguno de los 3 jueces vio, estábamos tan concentrados viendo el caballo que al caballo le faltó la mitad de la serpentina. El caballo queda gran campeón. Abelardo se viene, que era el director técnico, hasta la mitad de la pista y me entrega la boleta mía, tenía los caballos en el orden y me dice, explica la Lucita y no sé qué. Yo expliqué la competencia súper bonita, entregué el micrófono y cuando lo entregué me acuerdo que estaba Mauricio Camacho, no me acuerdo creo que estaba Juan Carlos Palencia de aspirante y otra persona nos dijo en la mesa técnica, al caballo le faltó
la mitad media de la de serpentina. Y volteé yo y le dije, Ángela, Ángela, pero vos lo pudiste ganar. Y Henry, vos lo pudiste ganar. Y los dos, a los 2 días nos mandaron el video. Lo vimos en la casa de Ángela Ochoa, Henry, Ángela y yo. Cuando lo vimos dijimos, nos toca comérnoslo. Y nos tocó comérnoslo del caballo. Nos metieron 6 meses, después la rebajaron a 4. Y esa fue pues cerca a la Mundial de Pereira. Para terminar, ¿por qué volviste a juzgar? ¿No te Por la aguantaste? pasión. Por la pasión. Yo tuve un tiempo muy especial que le dediqué. Hay 3 cosas que voy a decir. La primera es que yo creo que es bueno parar un rato, mirar y descansar. Y que la gente descanse, los caballos descansen y uno descanse. La segunda, yo siempre he contado con el apoyo de mi familia, mi esposa y mi hijo Matías. Y yo quería estar con Antonieta y con Matías más tiempo. Y hay un factor súper importante que fue mi padre. Mi papá en sus últimos años no fueron de un buen estado de salud y cuando yo paré, yo no me di cuenta, pero empecé a aprovechar mucho más a mi papá. Los fines de semana, cuando mi papá se pone delicado, yo iba para una feria ese fin de semana, hace 5 meses. Iba a juzgar con Andrés López en Miraflores, por allá por Tunja, no sé, por allá lejos. Yo cancelé la feria faltando una semana porque yo veía a mi papá mal, digámoslo ya, que uno los ve cayendo a los 94 años. Y entonces yo dije, no, voy a aprovechar todo lo que falte de mi papá. Y hoy le hago el honor a mi papá, porque a él le gustaron los caballos y yo estoy aquí por él. Quiero que des la explicación más importante de tu vida a la cámara del canal del Pueblo Caballista. Me gustaría que le dijeras algo a tu papá. Hola, hola don Enrique. En lo que me metiste, sigo metido. Te agradezco todo lo que me enseñaste y esa facilidad y ese gusto tan exquisito que tenías para los caballos. Ojalá yo tuviera la mitad de ese conocimiento y esa facilidad que tú tenías para ver los caballos. La historia cuando compraste a Resorte, que lo viste en la calle y saliste detrás de él en un carro a comprarlo. Y la exigencia cuando veías una yegua. No te gustaban las yeguas sino zainas, negras, retintas. Tenías un criadero hermoso y me metiste en esto. No haré sino agradecerte a vos y a Clema todo lo que me enseñaron, a mis abuelos, y aquí estoy. Gracias, Juan, por estar en Sus Caballos Oficial. Bueno, señor, muchas gracias. Y a ustedes, gracias por haber estado aquí en Señor Juez con don Juan Fernando Vázquez. Dios me los bendiga y que Dios siga bendiciendo nuestros caballos. Chao.